Como resultado del trabajo de un año, un grupo interdisciplinario de profesionales elaboró un documento de casi 100 páginas en el que se busca la construcción del vínculo humano desde las dimensiones afectiva, corporal y espiritual en el marco de la promoción de la madurez emocional. Está dirigida a estudiantes de tercer ciclo de la educación general básica. Se trata del programa de afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública. Ante este proyecto que, como vimos en la cápsula anterior, ha generado mucha discusión en el país, queremos analizar también de qué manera se contempla el tema de las capacidades distintas y de la sexualidad en jóvenes con discapacidad. Para aclararnos estas dudas, está aquí con nosotros Viviana Richmond. Ella es sexóloga y educadora especial. Muchas gracias, Viviana, por estar con nosotros. Con gusto, gracias a ustedes por la invitación. Viviana, tal vez para aclarar, ¿cuál es a grandes rasgos el objetivo que tiene el Ministerio de Educación con implementar este nuevo programa? Claro. Para nadie es un secreto que lo que es el tema de educación de la sexualidad se ha venido trabajando en el país como muy desde el ámbito biológico, ¿verdad? Como muy solamente analizando los elementos del cuerpo anatómicos, fisiológicos, etc. Sin embargo, este programa lo que busca es tratar de darle otra mirada, una mirada más integral, una mirada más afectiva, de tal manera que, como dijiste ahora, no solo se integren los elementos biológicos, sino también los elementos afectivos, los elementos espirituales, ¿verdad? Es decir, todo lo que compone una educación integral de la sexualidad y de esa manera poder dar una formación, digamos, mucho más completa a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en el país. Ha habido respuesta un poco, ¿verdad?, reticente de algunos sectores de la sociedad con respecto a esto, y algunos padres están inclusive temerosos, ¿verdad?, de si va a funcionar esto y de si este tema se va a abordar bien en los colegios con sus hijos, porque de repente quieren trabajarlos en la casa. Pensando en jóvenes con discapacidad, de repente inclusive ese temor de los padres puede aumentar, ¿verdad? Claro. Por todas las condiciones sociales que generalmente excluyen este tema de las personas con discapacidad, ¿verdad? No se habla mucho de la sexualidad en estos casos. ¿De qué manera se podría, no sé, decirle a los padres, ok, estén tranquilos, se puede trabajar de esta manera con ustedes también, ¿verdad? Para que ellos se involucren también en el proceso. Claro. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es dar una información clara a los padres y las madres en general y en este caso también a los que tienen algún hijo o hija con discapacidad. Yo les invitaría a que revisen el mismo programa en sí mismo, que se den cuenta cómo el programa trabaja una cantidad de valores importantes, que lo que intenta es que esa persona viva responsablemente su sexualidad. Y si me lo permite, tal vez más en el caso de personas con discapacidad, donde las investigaciones nos dicen que a veces la información está mucho más restringida y que entonces también esto les da un mayor elemento de vulnerabilidad ante situaciones de abuso sexual, ante situaciones de violencia. Entonces, en ese sentido, yo le diría a todos los padres y a todas las madres, este programa es importante para proteger a sus hijos, para darles información y para que también ellos tengan el derecho como seres humanos a tener una vivencia muchísimo más integral de la sexualidad. Ante estos temas de sexualidad, ¿verdad?, y de afectividad que se van a estar trabajando en las aulas y que pues ya de hecho iniciaron, ¿verdad?, en algunos centros educativos, ¿de qué manera también el docente va a tener la capacidad de ir adaptando a las necesidades, no solo de aprendizaje de los estudiantes, sino de aquellos estudiantes que no tienen discapacidad, para que también entiendan cómo se da la diversidad en estos aspectos también en otros compañeros o vecinos, ¿verdad?, con discapacidad? Claro. Aquí es muy importante comprender que esta es una unidad didáctica de un programa. O sea, esto es parte de lo que tiene que desarrollar el profesor de ciencias, la profesora, con el apoyo de los orientadores. Entonces, en ese caso, es el profesor y la profesora quien le corresponde hacer un análisis de las características, necesidades, habilidades de las personas con discapacidad que estén a su cargo para hacer las adaptaciones y las adecuaciones correspondientes. Es decir, igual como hace adecuaciones o adaptaciones para impartir cualquier otra materia, igual tiene la responsabilidad, como lo establece la legislación nacional e internacional, de brindar los apoyos correspondientes a las personas con discapacidad que están en su aula. Usted me decía también, antes que conversábamos fuera de cámaras, que no hay un módulo específico que aborde el tema de discapacidad, ¿verdad?, y la vinculación que tiene, ¿verdad?, o las variables que puede tener el tema de sexualidad en personas con alguna condición de discapacidad. De repente puede quedar ese vacío, ¿cómo irlo solventando para que no solo el estudiante con discapacidad entienda los temas que ya pues las mismas guías traen, sino que una persona que no tenga discapacidad
pueda también comprender y desmitificarse mucho estos aspectos que socialmente, ¿verdad?, se han inculcado. Claro. Primero sí quisiera hacer la aclaración de que no estamos hablando de guías, ¿verdad? Y eso yo creo que es un término que necesitamos ir dejando un poco en el olvido. Estamos hablando de un programa, ¿verdad? Tienen diferentes connotaciones, no solo a nivel metodológico, teórico, etcétera. Entonces estamos hablando fundamentalmente de un programa de educación de la sexualidad. Y sí, este es un esfuerzo muy importante, a mi parecer, que el Ministerio de Educación hace, que yo creo que debemos de apoyar y debemos de fortalecer este proceso que ellos han determinado políticamente y técnicamente, y me parece que es un muy buen primer paso, que obviamente también genera otra gran cantidad de necesidades respecto al tema de sexualidad. No me cabe la menor duda que el tema ya específico de sexualidad en personas con discapacidad podría ser abordado, ¿verdad?, como parte de este proceso de la educación integral de la sexualidad que el Ministerio de Educación Pública desea plantear como parte de la educación costarricense. Se vislumbra a futuro, ya que no se cuenta ahorita, ¿verdad?, como está apenas en desarrollo, iniciándose, se contempla tal vez de repente capacitaciones o ir anexando complementos a ese programa para que, aparte del documento que ya se tiene, que es como muy a grandes rasgos y de manera general, pues también se tengan esas especificaciones, ¿verdad? Porque de repente no todos los docentes de ciencias están familiarizados con el tema de sexualidad en discapacidad, que implica pues conocimientos muy amplios también en otro tema. Claro, desde el año pasado el Ministerio está haciendo esfuerzos para capacitar, se inició con profesores de ciencias, en este momento hay orientadores y orientadoras del país capacitándose en el tema, y la idea es que este sea un sea un inicio, ¿verdad? Y que entonces posteriormente, conforme a las necesidades que los mismos profesores y profesoras van indicando, se les pueda ir capacitando muchísimo más en determinados temas. A mí me parece que esto es una oportunidad también para integrar lo que es el tema de discapacidad, y también quisiera añadir que aunque el programa no tiene una mención específica en el tema de discapacidad y sexualidad, sí aborda el tema de derechos humanos, sí aborda el tema del respeto a la diversidad. Entonces, de esa manera, a mí me parece que sí hay una vinculación con el tema de discapacidad. Cuando hablamos del respeto a la persona, independientemente de sus características, de sus condiciones, estamos también hablando del respeto a la población con necesidades educativas especiales. Para los padres de familia que de repente aún se sienten, ¿verdad?, como desubicados en el tema, que todavía se encuentran temerosos o que quisieran más bien ellos involucrarse más con este proceso, ¿de qué manera podrían no solo acceder al documento que está en línea? No sé si hay otros métodos también para obtener información sobre el programa, y también no sé si a nivel del Ministerio de Educación se ha creado un plan para que se vayan acercando también a los orientadores y a los profesores de ciencias que los van a impartir, ¿verdad?, en cada colegio. Y de hecho esa es la idea, ¿verdad? La idea es tener accesibilidad a la información en la página del Ministerio de Educación, que es www.mep.go.cr. Ahí ustedes encuentran el programa de afectividad y educación integral de la sexualidad para que lo leen, lo analicen, ¿verdad? Y miren cuánto se desea, ¿verdad?, esa vivencia integral de la sexualidad. Por supuesto que también están nuestros asesores y asesoras en el área de ciencias y orientación que han sido capacitados y que perfectamente pueden acercarse a ellos. En el Ministerio de Educación Pública se subdivide por direcciones regionales, de tal manera que si gustan pueden ir al nivel nacional, pero igual también igualmente en algunas regiones del país hay asesores regionales que podrían abordar las consultas y las inquietudes que tengan. Números de teléfono, correos electrónicos para hacer llegar a estas consultas ¿verdad? O realizar citas para que los padres pues estén más involucrados y se dé de una manera integral, ¿verdad?, conjunto padres y docentes. Sí, podría ser con la Asesoría Nacional de Ciencias al 2256-7011, ahí solicitan con lo que es el departamento de tercer y cuarto ciclo y podrían hacer las consultas ahí directamente. Bueno, pues muchas gracias, Viviana, por habernos evacuado tantas dudas que teníamos sobre este tema, y pues ya usted vio, ahí tiene bastantes posibilidades para que usted se informe y pues pueda también formular sus criterios a partir de eso e involucrarse con el proceso de educación en sexualidad de sus hijos.